Y creo que lo principal es entender que género no es mujeres, sino género es el conjunto de ideas que dicen en una sociedad, en una cultura, esto le toca a los hombres y esto le toca a las mujeres. Es un concepto relacional. Si hablamos de género, tenemos que hablar de mujeres y de hombres. Y por eso de lo que se ve es cuál es la brecha que existe entre las mujeres y los hombres en nuestro país en distintos campos muy importantes. Yo tomaría los 4 campos del Foro Económico Mundial, que es trabajo, educación, salud y política, y en los 4 vemos que el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y a los recursos y a las oportunidades en esos campos es muy distinta que la de los hombres. Es decir, tenemos más mujeres analfabetas, por ejemplo, que hombres analfabetas. Los salarios no son iguales para hombres para mujeres. Es decir, tú puedes ir viendo en cada uno de esos campos. Pero la causa para que exista esa brecha, para que la relación hombre-mujer se manifieste de una manera distinta, tiene que ver con algo arcaico y antiguo que es la división sexual del trabajo. Y entonces esta división sexual del trabajo se ha ido desde el siglo XIX con las sufragistas y con los movimientos sociales libertarios, ¿no?, cambiando un poquito porque las mujeres han entrado al espacio de lo público y cada vez ocupan más posiciones públicas, pero no ha habido el movimiento contrario de que los hombres entren al espacio de lo privado. Y lo que tú te encuentras hoy en día es que las mujeres cargan con una doble jornada de trabajo y con toda la responsabilidad del cuidado humano. Entonces, el gran eje, digamos, explicativo, tiene que ver con la conciliación trabajo-familia. Me gustaría a mí entrar en el tema de trabajo. Vale, digamos, pues trabajo como, y dejamos salud con Marta. Como siguiendo con el hilo que Marta ya puso, que la división sexual de trabajo restringe a las mujeres a entrar al mercado laboral. En México, digamos, el 43% de las mujeres forman parte de la población económica activa. Es decir, tenemos un gran porcentaje de mujeres que no están trabajando de forma remunerada. No quiere decir que no trabajen, trabajan y trabajan mucho, pero trabajan en el ámbito de lo privado. Incluso el INEGI acaba de hacer esto que se llama la cuenta satélite, es decir, medir cuánto porcentaje del PIB representa el trabajo que hacen las mujeres en el ámbito de lo doméstico, que quiere decir cuidar hijos o hijas, cuidar personas con alguna discapacidad, cuidar enfermos, cuidar adultos mayores, hacer lo que se llama labor social no remunerada. Y eso representa el 22% del PIB nacional. Imagínense el costo de oportunidad que estamos teniendo de no invertir en las familias, de no invertir donde, digamos, se desarrollan las personas. ¿Por qué? Porque las mujeres, digamos, son las que están llevando a cabo más esa labor. Entonces es un problema muy importante porque ahí es donde, digamos, nacen, crecen y se desarrollan las personas, de ahí es donde surgen, digamos, las primeras experiencias democráticas, ¿no? Y entonces, si las mujeres están, por esta división sexual del trabajo de las que habla Marta, arraigadas o esclavizadas en el hogar, porque es su rol, digamos, cuidar a las personas, digamos, dependientes, entonces tenemos un costo de oportunidad económico enorme, ¿no? Digamos, en países como Brasil, donde se ha invertido en las familias, México, de hecho, según datos de la CEPAL, invierte solo el 1% del PIB en las familias, cuando el promedio de los países es alrededor del 3%. Entonces, no, estamos de verdad como muy bajos y dejando ese ámbito muy desprotegido. Y además, imagínense, también con el problema que tenemos de seguridad, donde siempre se dice, hay que ir a lo micro, porque ahí es donde las personas se forman. Entonces, si en las familias donde las mujeres tienen una doble jornada enorme, como dice Marta, se trabaja en promedio las mujeres 20 horas más a la semana que los hombres. Y ese trabajo no es remunerado. Toda esta división que tiene que ver con estas ideas de qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres, en esas ideas se construye también los deseos de las personas y la subjetividad de las personas. Y las mujeres se sienten femeninas haciendo cierto tipo de labores y los hombres se sienten masculinos reafirmándose en otro tipo de labores. Y eso tiene impactos gravísimos, ¿no? Es decir, yo veo ahora la situación de guerra contra el narco que tenemos en el país y me sigue sorprendiendo que no haya habido una crítica sobre lo que implica la construcción de la masculinidad y de la virilidad como el guerrero, como el que tiene que ir allí y sentirse muy macho con el arma, pues, ¿no? Entonces,
esos elementos de género, de estas ideas de los hombres y las mujeres, filtran todo, filtran nuestros sentimientos, nuestras costumbres, nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras identidades. Tanto el Estado como las empresas pueden invertir en lo que se llaman licencias de paternidad, ¿no? O sea, promover que los hombres y las mujeres son corresponsables en el hogar para la atención y el cuidado de los hijos. Entonces, no te cuesta, no dejas de contratar a una mujer porque te va a costar mucho, digamos, su licencia de maternidad, porque si a los hombres también les vamos a dar licencias de maternidad, entonces el costo se hace, digamos, igual para ambos, ¿no? Invertir en guarderías, invertir en cuidado especializado, digamos, para que los niños y las niñas puedan tener de verdad, digamos, un desarrollo adecuado y no estén a cargo, digamos, de personas que ayudan mucho, pero también esa ayuda, que son los abuelos, que son los tíos. No quiero decir que esas personas no puedan cuidar bien a los niños, por supuesto que sí, pero digamos, si tenemos gente especializada, atendida y subsidiada por el Estado, pues eso es como hacer la corresponsabilidad entre el mercado, las familias y el Estado para invertir en las familias. Sí. Hay países, democracias del primer mundo, en donde ha habido todo un esfuerzo de hacer lo que se llama educación para la igualdad o para la ciudadanía, en donde desde que son chiquititos, niños y niñas hacen los mismos tipos de trabajos, y a los niños los enseñan a cocinar, y a las niñas las enseñan a hacer mecánica y otro tipo de cosas. Aquí no hemos llegado, digamos, a ese nivel de sofisticación, pero sí hay que poner en una balanza lo que es los esfuerzos en la educación formal y el peso de la cultura en la educación no formal. Mira, curiosamente en el ámbito terciario, en la educación universitaria, hay más mujeres, digamos, que han terminado la universidad o posgrados. Curiosamente, esas mujeres no tienen un salario, digamos, que corresponde a eso. Son mujeres a veces más preparadas que los hombres, que tienen salarios menores. En lo demás estamos más o menos iguales, excepto en el tema de analfabetismo, en donde sigue habiendo un porcentaje muy alto, digamos, mayor que el de los hombres, de analfabetos. Yo no recuerdo las cifras, pero sí sé que la brecha en ese sentido es así. Y lo que pasa es que en el campo, el tema de la educación de las niñas no tiene la importancia que la educación de los niños. Entonces sí ha habido ciertas iniciativas para que las niñas indígenas, las niñas campesinas, las niñas de espacios rurales, al terminar la primaria, los papás dicen: te quedas en la casa ayudándonos, no las quieren mandar a secundaria, no las quieren mandar al oficio. La falta de participación de las mujeres en la política tiene que ver con las cosas que hemos estado hablando. O sea, en primer lugar, en algunos casos falta de educación, falta de acceso a información de qué hacen los partidos políticos, digamos, cuáles son sus programas. Segundo, lo mismo que estamos hablando, si las mujeres tienen que hacerse cargo de las responsabilidades familiares, ¿a qué hora hacen política? ¿A qué hora se meten a lo que se dice comúnmente hacer grilla? ¿No? Entonces, si no tienen, digamos, si la forma de hacer política es una forma que tiene un ideal de persona, que está desvinculada de la familia, que está desvinculada del hogar, pues entonces las mujeres no pueden hacer política, porque siempre están vinculadas de alguna forma. ¿Me explico? Es lo mismo en el trabajo. O sea, podemos avanzar, como dice muy bien Ciro. Si tú aumentas los años de estudio, retrasas, digamos, el embarazo, vas a poder tener un empleo mejor remunerado, pero eventualmente la forma como está construido el empleo es lo que llama la OIT el trabajador ideal. O sea, la idea de que es una persona que no está arraigada, que no tiene vínculos de ningún tipo, que puedes disponer de él las 7 horas de la semana, los 24 horas del día, los 365 del año. Entonces, si tú bien no estás solicitando, digamos, a una persona, no estás diciendo quiero un hombre para este puesto, pero si estás solicitando un hombre, una persona que venga, que esté disponible todo el tiempo, obviamente vas a contratar a un hombre. Entonces, es como las cuestiones que no están en las leyes y que no es discriminación directa, pero sí por resultado estamos beneficiando a ciertas personas. Es como lo que se dice de la construcción del mundo como androcéntrica, ¿no? Estamos pensando siempre en un hombre político que esté haciendo campaña y que se vaya a todos lados y que esté durmiendo en hoteles todos los días, y entonces ¿quién se hace cargo de las responsabilidades de acá, ¿no? Entonces, digamos, esa es como una de las limitaciones también, hablando en términos de género, que tienen las mujeres para acceder a los cargos públicos. Yo creo que en los últimos 10 años ha habido un desinterés de la política gubernamental en cuanto a la planificación familiar o digamos, a la promoción del uso de anticonceptivos, ¿no? En el tema de salud, que era un tema que íbamos también a tocar, ¿no? El tema del embarazo adolescente, las cifras de la Secretaría Federal de Salud está hablando de que hay cerca de 500,000 de adolescentes que cada año, son 470,000 si no mal recuerdo, se embarazan sin desearlo el 80%, ¿no? Entonces son chicas que van a cortar
sus estudios, ¿no? Y que van a entrar en esto que la CEPAL llama la estructura de desventaja, que es una maternidad temprana en la adolescencia, interrupción de los estudios, menos posibilidades de capacitación y que el número de hijos las va a jalar, bueno, al tipo de trabajos precarios, ¿no? Y a niveles de pobreza. Entonces, romper esta estructura de desigualdad sí implicaría tener una política decidida de información, de educación sexual, de uso de anticonceptivos y, bueno, también de interrupción de embarazos no deseados. Quiero decir que no hay reformas que prohíban el aborto. Lo que han hecho las reformas es consagrar la vida desde el momento de la concepción y en algunos casos, como en Baja California, darle a ese óvulo fecundado la condición de persona ya nacida. Es una discusión larga, no tiene caso entrar ahorita acá, pero sí señalaría que muchas de las democracias que tienen despenalizado el aborto también tienen la protección a la vida desde el momento de la concepción, porque ese es un valor abstracto que acepta de repente excluyente. Se puede estar a favor de la vida, creo que todas las personas estamos a favor de la vida, pero entender que al no ser total y abstracto, habrá situaciones en donde sí entran en contradicción con los derechos de las mujeres. Los 17 estados que reformaron sus constituciones no reformaron sus códigos penales. Por lo tanto, las mujeres de esos estados tienen derecho a los abortos legales que se aceptan por violación, por grave daño a la salud o por malformación del producto, y cuando encuentren que ya sea los ministerios públicos o los jueces son más papistas que el Papa y que les quieren prohibir el aborto, tendrán el recurso a un amparo, a venir a la Ciudad de México a abortar, a toda una serie de cosas. Pero sí el tema, digamos, de los derechos reproductivos o de los derechos sexuales y reproductivos es un tema fundamental en la agenda y sí creo que todos los ciudadanos y ciudadanas en las próximas elecciones tenemos que ir con nuestros diputados y preguntarles cuál es tu postura con respecto a estos temas. Y son, digamos, 3 cuestiones básicas. Educación sexual amplia y accesible desde la primaria a los distintos niveles. No le vas a ir a hablar a un niño de primaria del aborto, ¿verdad? Pero sí le vas a ir a hablar de masturbación, por ejemplo, ¿no? Acceso a anticonceptivos seguros y baratos y interrupción legal del embarazo en las causales que ya están, digamos, aceptadas y reconocidas en el país. Yo creo que esos 3 temas sí son temas para la agenda y para que todos los ciudadanos se paren frente a cualquier candidato y le diga, señor, ¿cuál es su postura frente a la educación sexual, frente al uso de anticonceptivos y frente a la interrupción legal del embarazo? Una propuesta, digamos, muy concreta que puede ayudar también, producto de los diagnósticos que existen, que ha hecho jurídicas, etcétera, sobre acceso a la justicia, es lo que ONU Mujeres llama las ventanillas únicas, es decir, una sola instancia, que se llaman también centros de justicia, a donde las mujeres puedan asistir y en donde ahí se les informe sobre el proceso que tendrían que llevar dependiendo el problema al que se enfrentaron, ya sea violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género, una violación sexual, cualquier tipo de problema. Llegan, la persona que las recibe es básica, digamos, en todos, hay muchos modelos en Sudáfrica, en Estados Unidos, digamos, de cómo deben ser estas ventanillas únicas de atención. Ahí se les da atención psicológica, atención médica, hay espacio para que puedan llevar a los niños, porque imagínense, ¿dónde dejan a los hijos? Se tienen que ir a denunciar algo, entonces luego prescriben los delitos, entonces las personas ya no lo pueden hacer. Ahí hay ayuda de ministerios públicos, posibilidad de refugios, posibilidad digamos, de llevar el proceso. Entonces, los centros de justicia para mí son claves en el tema de acceso a la justicia. Creo que es la única forma en que de verdad vamos a poder solucionar el tema de que la gente aprenda a distinguir digamos, qué hace el Poder Legislativo, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Ministerio Público, y es solo una cosa de voluntad política y de relación interinstitucional. O sea, solamente es que se pongan de acuerdo varias instancias. Obviamente ahí se incluye a la ONG, ahí se incluyen a las, digamos, a la academia en estos lugares de centros de justicia. Yo creo que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos y que hay muchos derechos que los compartimos y que hay la necesidad de modificar una serie de cosas, tanto de nuestro régimen político, de la forma del seguro social, de cosas que nos van a afectar a hombres y a mujeres por igual. Pero también hombres y mujeres somos diferentes en tantos sexos y todo el tema de la sexualidad y de la reproducción necesita un tratamiento distinto y específico, por eso la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. Y que el tema de género, si bien es un tema de qué le pasa a los hombres y qué le pasa a las mujeres, ha ido estructurando cierto tipo de exclusiones. Por eso el tema de la conciliación trabajo-familia, de lo que se trata,
puesto que las mujeres ya están trabajando, es que los hombres entren adentro de las familias a hacerse mucho más cargo de las cosas que están pasando. No solo del trabajo doméstico, es del cuidado de todos los dependientes. Entonces, una de las, digamos, de las urgencias en este momento en términos de propuestas para una agenda de cara al proceso electoral es hablar de una ley de dependientes. ¿Qué pasa con la mujer que tiene 60 años, está trabajando, tiene un hijo esquizofrénico, ¿no? Tiene que estar pagando cuidadores mientras ella va a trabajar, está preocupada que cuando ella se muera, ¿qué va a pasar con ese hijo? El hijo no se lo aceptan en una institución, o sea, no tenemos, no solamente los casos de cuidado que ya señaló Mónica, de la mujer que trabaja y que los niños, hasta por socialización, les conviene estar en un espacio con otros niños, y no solamente con el abuelo o la abuela, sino todo el tema de los dependientes y del cuidado de los seres humanos es un tema central en la agenda democrática que en este momento ningún partido y ningún candidato está retomando.